Hola, buenos días. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Mi nombre es Priscila Mancilla Jiménez, soy parte del equipo del Instituto de Educación de Derechos Humanos de las Mujeres. El instituto fue cofundado en el año 2004 por Alda Facio, quien el día de hoy es una de las panelistas, con la misión de apoyar la formación de capacidades y el intercambio de conocimientos entre las defensoras de derechos humanos de las mujeres de distintas regiones, utilizando el Marco Internacional para los Derechos Humanos de las Mujeres como una herramienta práctica de promoción, así como un marco de vida con visiones feministas que se desempeñan en sinergia para generar un cambio social. El instituto ofrece programas de formación de capacidades en distintas regiones de manera presencial, así como en línea, y próximamente se viene uno en línea. En nombre del equipo del Instituto de Educación de Derechos Humanos de las Mujeres, representado hoy por nuestra directora ejecutiva, Ángela Laitol, nuestra directora del programa para América Latina y coordinadora general de la Alianza Feminista por los Derechos, Ania Victoria Delgado, Laksha Dungana, María Corina Muscustoro y mi persona les doy la bienvenida a este webinar. ¿Cómo se vería la crisis del COVID-19 si la Convención de la CEDAW hubiera sido implementada? Las obligaciones de los derechos de las mujeres y visiones para el cambio. Realmente es un honor tener un panel con distinguidas expertas internacionales en derechos humanos de las mujeres para compartir sus puntos de vista y opiniones sobre este tema. Muchas gracias por acompañarnos en esta importante discusión. Este webinar ha sido organizado en conjunto con la Alianza Feminista por los Derechos y el Instituto de Educación de Derechos Humanos de las Mujeres. Antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes algunos anuncios. Durante nuestra sesión en Zoom, los micrófonos y videos de las participantes permanecerán apagados. Podrán expresar sus ideas y mensajes a través de la ventana de mensajes o chat que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Esta ventana será utilizada únicamente para la interacción con otras participantes del webinar. Para hacernos llegar sus preguntas, deben utilizar la ventana de preguntas y respuestas. Pueden configurar la parte de su pantalla haciendo clic en Vista del Hablante o Speaker View en la esquina superior derecha de la pantalla. El desarrollo del webinar se realizará de la siguiente manera. Comenzaremos con el panel de discusión y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. En la parte inferior de la ventana Zoom verán un botón de preguntas y respuestas donde pueden ingresar las preguntas para las panelistas. Tengan en cuenta, por favor, que trataremos de responder tantas preguntas como sea posible y mientras el tiempo nos alcance. Si necesitan ayuda, por favor, no duden en enviar un mensaje directamente a través de la ventana chat. Si pueden encontrar esta ventana ahora, no duden en escribir su nombre y contarnos de dónde se encuentran. El webinar está siendo transmitido en vivo a través de Facebook y el mismo está siendo grabado. María Corina estará a cargo de la comunicación con la audiencia por el chat compartiendo documentos relevantes. Ahora me complace darle la palabra a Ania Victoria Delgado, quien actuará como moderadora. Hola, muy buen día a todas. Estoy muy emocionada de estar acá. Mi nombre es Ania Victoria y quiero primero contarles un poco de en dónde o cómo surge la idea de organizar este webinar. Muchas de nosotras hemos estado pensando y preocupadas, analizando la situación actual con la crisis del COVID-19 y cómo esta ha impactado a las mujeres de una forma desproporcionada. Y la pregunta natural es, ¿y qué ha hecho el Estado? ¿Y qué han hecho los estados para prevenir esta situación? ¿Qué hubiera pasado si los estados hubieran implementado sus obligaciones internacionales contenidas en la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, que es además uno de los tratados internacionales más ratificados en todo el mundo? Pero como sabemos que no ha habido una buena implementación, estamos en esta situación. Entonces, queríamos organizar este espacio e invitar a 3 expertas en derechos humanos de las mujeres para que nos acompañaran compartiendo sus reflexiones. Somos muy afortunadas de tener a 3 grandes activistas, juristas, escritoras, porque además tienen unos currículum que son un currícula que es muy rica y que es solamente un reflejo de todo el trabajo que han hecho en la región por muchos años. Entonces, les quiero presentar primero a Gladys Acosta Vargas, ella es de Perú.
es abogada y socióloga feminista. Actualmente es vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, que es el Comité de la CEDAW, y ella dirige el grupo de trabajo sobre comunicaciones, que es un mecanismo incluido dentro del protocolo facultativo de la CEDAW. Ella ha sido funcionaria de Naciones Unidas, ha trabajado tanto para UNICEF como para UNIFEM, y fue directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Ella publica sobre feminismo, género y derechos humanos. También nos acompaña Line Vareiro, ella es de Paraguay, es abogada y politóloga feminista, es investigadora del Centro de Documentación y Estudios y profesora de las maestrías del FIJEP Flaxo Argentina y de Género de la Universidad de El Salvador. Ella fue experta del Comité CEDAW y es cofundadora de la Coordinación de Mujeres del Paraguay y de Decidamos, que es una campaña por la expresión ciudadana y de la red contra toda forma de discriminación. Sus libros y artículos tratan temas de representación, participación y cultura política, de democracia y de Estado desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Y finalmente nos acompañan en este panel Alda Facio. Ella es de Costa Rica, es abogada, escritora y activista feminista. Alda es una experta del grupo de trabajo sobre discriminación contra las mujeres y las niñas, que es uno de los procedimientos especiales, y actualmente funge como directora académica del Instituto de Educación de los Derechos Humanos de las Mujeres. Alda fue directora del programa de Mujeres, Género y Justicia del Instituto Latinoamericano de la ONU para la Prevención del Delito y el Tratamiento de la Delincuencia, que es ILANUD, y fue fundadora del Caucus de Mujeres para la Justicia de Género ante la Corte Penal Internacional. Y pues como ustedes pueden darse cuenta, nuestras invitadas tienen muchas cosas en común. Son feministas, son abogadas, son o han sido activistas y son o han sido integrantes de uno de los mecanismos de derechos humanos de las mujeres. Por un lado está el grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas y el comité de la CEDAW. Y quiero empezar por aquí. Con mi rol de moderadora nos dimos cuenta que era muy importante enmarcar la discusión y aclarar algunos aspectos antes de que pudiéramos comenzar a reflexionar sobre el tema de cómo COVID ha impactado a las mujeres y cuál era la respuesta, o debió haber sido la respuesta de los estados. Entonces queríamos compartir algunos aspectos muy generales sobre cuáles son los mecanismos de derechos humanos de las mujeres, porque muchas veces hay confusión. Y la verdad es que a veces coinciden, hay mandatos que se parecen, sin embargo, la naturaleza, las metodologías de trabajo de los mecanismos de derechos humanos son distintas. Entonces quiero empezar por explicar cuál es en la estructura de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, en dónde se ubican estos mecanismos de derechos humanos. Si me ayudan a compartir una pantalla. Quiero compartirles este cuadro, que además se los vamos a enviar, para que lo impriman y lo tengan en sus escritorios. Porque como activistas necesitamos entender cuáles son las diferencias de estos mecanismos y a partir de ahí tomar decisiones, porque esto implica una inversión de tiempo, de dinero, de mucho esfuerzo, entonces hay que tomar decisiones más estratégicas. Ustedes pueden ver en la pantalla, solo comentar que la estructura de Naciones Unidas es muy compleja y hay muchísimos cuerpos, solamente me voy a centrar en lo que estoy resaltando en este momento. Hay cuerpos o hay mecanismos de protección de los derechos humanos que tienen una base en la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social, el ECOSOC, y estos son cuerpos políticos, están integrados por los estados. Y por otro lado, tenemos a los mecanismos de derechos humanos que tienen una base en los tratados principales de las Naciones Unidas, que son 9 tratados principales y existen 10 mecanismos para monitorear o supervisar la implementación de las obligaciones contenidas en estos tratados principales. Entonces, si vemos primero cuáles son los mecanismos políticos, solo me voy a concentrar en el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos y además de desarrollar, bueno, está facultado para desarrollar
estándares internacionales y lo hace a través de mecanismos o herramientas. En este momento solamente, por el tiempo, nos vamos a enfocar en procedimientos especiales. Ese es uno de los mecanismos. Los procedimientos especiales están conformados por expertos, personas expertas independientes en la materia. Hay alrededor de 50 procedimientos especiales. Los procedimientos especiales son o temáticos o de país. Entonces, los temáticos son más o menos 50 y los procedimientos especiales de país son 12 en este momento. De los procedimientos especiales hay 3 enfocados en la situación de las mujeres y las niñas. Está la relatora especial sobre las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres, la relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños, y está el grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas. Y como muchas de ustedes sabrán, los procedimientos especiales adquieren distintos nombres, o son relatores y relatoras especiales, o son expertos independientes, o son grupos de trabajo que están a su vez conformados por expertos independientes, pero todos ellos realizan las mismas funciones. Y estoy hablando muy rápido porque no quiero robar más tiempo a las panelistas, pero sabemos que es importante hablar de estos temas que es necesario para tener una discusión más rica. Entonces, rápidamente, las funciones de los procedimientos especiales incluyen realizar informes temáticos, visitar países para monitorear la situación, y aquí hay una diferencia clave con las funciones de los órganos de tratados, porque los órganos de tratado únicamente pueden visitar los países en donde se ha ratificado un tratado internacional. Y en el caso de los procedimientos especiales, eso no es indispensable, no es necesario. Y el ejemplo más reciente y cercano al tema que vamos a conversar hoy es cuando el grupo de trabajo pudo visitar Estados Unidos en 2015, cuando Estados Unidos no ha ratificado la CEDAW, ¿no? Otra de las funciones es recibir información de las organizaciones y enviar comunicaciones urgentes a los estados. Esto es para intervenir y evitar que se cometa una violación de derechos humanos, o a veces son comunicaciones en donde se alega que ha habido una violación a los derechos humanos y se le pide información a los estados sobre la situación. Y bueno, los procedimientos especiales tienen un mandato muy amplio, pueden brindar asistencia técnica a los estados, formular recomendaciones, organizar consultas, incluso pueden participar en actividades de abogacía. Paso ahora rápidamente a los tratados principales de la ONU y me voy a concentrar en el comité de la CEDAW. Como dije antes, están los comités. Los tratados principales de la ONU están integrados por personas expertas. No están representando a sus estados, no son remunerados, así como en el caso de los procedimientos especiales, y bueno, todos los comités comparten funciones. ¿Cuáles son las funciones de los comités? Uno es la revisión de la situación en los estados. Periódicamente los estados tienen que informar a los comités la situación en sus países, y los comités van a pronunciar sobre aspectos que preocupan y van a emitir recomendaciones. También pueden emitir comentarios generales o recomendaciones generales en donde se interpreta alguna disposición o algún aspecto del tratado en cuestión, o incluso se pueden interpretar situaciones o, digamos, aspectos de derechos que no están contenidos en el tratado. Y posiblemente Gladys puede contar un poco más sobre lo que ha hecho, o Line, sobre lo que ha hecho el comité de la CEDAW. También se pueden pronunciar sobre quejas individuales, esto es las comunicaciones individuales, y aquí los comités fungen como cuerpos cuasi judiciales, es como si fuera un juicio, pero no son cortes. Y finalmente realizar visitas a algunos países, de esto depende del tratado, el protocolo facultativo. Algunos de los comités, como el comité de la CEDAW, puede visitar países cuando existe información de que han habido violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres. Y dicho todo esto, es solamente para enfatizar que los mecanismos de derechos humanos son diversos, hay que conocer cuál es el alcance de cada uno de estos y hay que saberlos utilizar, porque sabiéndolos utilizar podemos contribuir al avance efectivo de derechos humanos, pero depende mucho de la forma en la que nosotras como activistas hagamos uso, como decía antes. Y ahora sí estamos listas para comenzar la conversación.
Bueno, como muchas de ustedes saben, hay personas que han llamado a este virus un gran igualador, porque dicen que afecta a ricos y pobres, a mujeres y hombres y a muchos sectores, pero la verdad es que la crisis del COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres, sobre todo las que pertenecen a los sectores más marginados, las mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres trans, mujeres que trabajan en el sector informal, en el sector de la salud, y puedo seguir. La primera pregunta que quiero hacerle a Gladys es, ¿cuál es la importancia del marco de la Convención de la CEDAW para entender esta pandemia? Y si podrías describir o compartir un ejemplo particular sobre cómo COVID-19 impacta de forma desproporcionada a las mujeres o los derechos humanos de las mujeres. No te escuchamos, Gladys. A ver, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Ania, por esta presentación. Quisiera dar un agradecimiento especial al Instituto por esta iniciativa de juntarnos, ¿no?, para conversar de algo que estamos viviendo, que nunca pensamos que viviríamos y que sin embargo estamos inmersas en esta, ni siquiera, bueno, es una pandemia, pero realmente es algo que va a afectar de una manera determinante cómo va a continuar el planeta, Tierra, y todos nosotros que estamos viviendo este momento. Entonces creo que para nuestro comité, desde el inicio fue muy, muy importante recibir las voces de las mujeres que nos hicieron notar verdaderamente lo grave de lo que estaba sucediendo en sus vidas con la pandemia. Y por esta razón emitimos una nota guía, sobre todo para hacerles notar a los estados parte, que como ustedes saben son 189 de esta convención. Es una convención casi universal, ¿no? Para hacerles notar sus responsabilidades, ¿no? Creo que hoy más que nunca el Estado tiene que responder. Y lo digo porque hay una tendencia, ha habido una tendencia lamentable, sobre todo en nuestra región, de quitarle fuerza y peso al Estado. Bueno, como ustedes saben, nuestra convención justamente lo que determina es cuáles son las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación contra las mujeres. Y la discriminación contra las mujeres se ha hecho evidente en esta pandemia, como ya lo has dicho, de una forma exacerbada. Entonces, creo que cuando hicimos esta guía, nosotros tratamos de plantear, evidentemente, cómo debía el Estado responder a cada una de las áreas, ¿no? En primer lugar, el área de la salud, en segundo lugar, la importancia de mantener los derechos sexuales y reproductivos como servicios esenciales, proteger a las niñas y a las mujeres de la violencia de género que, por supuesto, se acentuó y se sigue acentuando en esta situación lamentable, asegurar que las mujeres participen en los niveles de decisión, que se mantenga la educación en forma continua, que se siga alentando a las mujeres en la participación económica en la que han sido muy activas, y que evidentemente, como lo has mencionado, se tenga presente que hay unos grupos de mujeres que sufren esta pandemia de una forma muchísimo más grave que otras, y que evidentemente no me gusta hacer listas, porque no se trata de eso, pero ya tú has mencionado algunas, y también quisiera decir que nos hemos dado cuenta que cuando hay crisis humanitarias, se suma esta pandemia y agrava la situación de las mujeres. Por lo tanto, pues, la agenda es una agenda profunda, es una agenda que
que hace que el Estado tenga que reaccionar en todos sus niveles, y aquí permítanme sí decir, muchas veces piensan que el Estado es el poder ejecutivo nada más. No, el Estado es el poder ejecutivo en toda su dimensión, hasta su autoridad más local, digamos hasta un alcalde, ¿no? Toda esa conexión del poder ejecutivo, evidentemente el poder legislativo, el poder judicial en toda su dimensión nacional también, y creo que este concepto del Estado tiene que ser visto como un concepto vivo. Todos estos organismos están sometidos a la obligatoriedad de respetar lo que dice el tratado. Entonces, permítanme solamente decirles que se hace compleja la tarea de supervisión de lo que los estados están haciendo en este momento, pero creo que la emergencia de lo que quizás vemos ahora nos obliga a poner unas prioridades, ¿no? Quizás el comité ahora, que está de alguna manera trabajando en forma también reducida, ¿no? Eso yo sé que lo vamos a hablar más adelante, pero quiero decir que el comité no baja la guardia. No baja la guardia en el sentido que sigue recibiendo la información de las mujeres de los países, lo va a incluir en sus revisiones y va a tratar, ¿no?, de hacer llegar a los estados más orientación sobre verdaderamente cuál es el nivel de obligatoriedad, digamos, de su responsabilidad y su capacidad de acción, ¿no? El Estado no puede decir que no es su responsabilidad, que son los privados los que están haciendo o no haciendo. El Estado tiene que garantizar que los privados también respeten los derechos de las mujeres. Y entonces eso hace que cuando hablamos de cuál es la base de la salud pública, ¿no?, en países como los nuestros, donde se ha debilitado tanto al Estado, y de esto seguramente el INE nos hablará con mucho más profundidad, porque yo soy una experta en el tema de la reforma del Estado, pero la salud pública se ha erosionado enormemente, la base educativa está débil, ¿no? Y creo que por esta razón las propuestas de salvataje que se hubieran podido hacer con una buena conducción política, pues no han sido las que hubiéramos esperado, justamente porque las mujeres estamos ausentes del espacio de la toma de decisiones. Entonces, yo quiero dejarlo ahí, Ania, para comenzar, y me parece que tú nos puedes orientar mejor por dónde vamos a discutir en esta. Hay mucho por discutir. Entonces, esperamos tu orientación para que nos digas cuáles son, pues, los temas que la gente que nos está escuchando realmente quiere discutir. Gracias. Muchas gracias, Gladys. Bueno, la idea es que al principio les planteo algunas preguntas y nuestra audiencia, nuestras otras participantes, nos vayan dejando sus preguntas, en donde dice Q y A, esas preguntas y respuestas. Bueno, te agradezco mucho y ahora quiero hacer la misma pregunta a Alda. Bueno, yo creo que para ahorrar tiempo, ya Gladys habló de todo, yo no creo que habría que agregar nada más, y nosotras también en el grupo de trabajo hicimos una declaración sobre el COVID y las mujeres, donde nada más hicimos todo lo que hablamos de los temas que habló Gladys, pero agregaría nada más que lo que quisimos más que nada en esa declaración es demostrar que la discriminación contra las mujeres existía antes para que ahora estaban muchos estados diciendo, sí, pero porque la pandemia, no podemos. Entonces queríamos que decía, lo que está haciendo la pandemia es exacerbando la discriminación que ya existía, y de ahí por eso queríamos, si no hubiera tanta discriminación, otra gallina estaría cantando, ¿verdad? Y como con lo último que dijo Gladys, que vimos que en los estados donde había mujeres, en muchos de los estados donde las mujeres participaron en las decisiones, en la toma de las medidas para
lidiar con el COVID está mucho mejor que los estados donde los tipos especialmente autoritarios como un Trump o Bolsonaro no están peor que cualquier otro. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y el grupo, los procedimientos especiales tienen más de 60 declaraciones sobre el COVID y el tema del que toca, y nosotras como grupo que trabaja con la discriminación contra las mujeres, hemos casi que estado en casi todos, porque en realidad todos los temas afectan a las mujeres, o casi todos afectan a las mujeres de forma desproporcionada. Entonces, cuando hablamos de pobreza, hablamos que las mujeres son más pobres. Cuando hablamos de los efectos de los ajustes estructurales, las mujeres están más afectadas todavía. Entonces hemos podido poner un poquito de granito de arena para decir lo que tendrían que hacer los estados. Y este webinar, lo que queríamos es, bueno, pensar cómo si la CEDAW hubiera sido implementada, cómo esto sería diferente, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de hacer con las declaraciones también. Me quedo ahí para dar tiempo a llegar a los otros temas. Muchísimas gracias, Alda. Y justo has planteado la siguiente pregunta, que es cómo se vería la actual crisis si la CEDAW hubiera sido implementada. Y para eso quisiera invitar al INE. INE no. Disculpen. Yo también, como Gladys, quiero agradecer al equipo a todo el equipo, incluyéndole a Alda, que es como la fundadora de todo esto y una de nuestras grandes maestras. Quiero entrar en un tema que han dicho de afectar desproporcionadamente a las mujeres. Creo que tenemos que diferenciar en qué temas, porque justamente no necesariamente en la cantidad de muertas, no necesariamente en la cantidad de contagiadas. ¿Sí? Sí, sin embargo, en cuestiones como la violencia y cuestiones como la sobrecarga de trabajo y de cuidados en cosas que no son cuidados, porque justamente lo que es toda la labor del Ministerio de Educación, etcétera, ya no es tarea directamente del cuidado común de las mujeres. Entonces, tenemos una sobrecarga, una desproporción en ciertas cosas vinculadas con políticas públicas y en otras todavía no entendemos bien por qué es así. ¿Por qué estando en la primera línea del cuidado público, digamos, y por qué estando en la casa con todo el cuidado, haciendo las compras, etcétera, por qué nos afecta menos el virus? Entonces sí, creo que esas diferenciaciones son útiles y saben que con el comité, o sea, para la implementación es importante el comité y la convención, no solo para nuestros países, sino que también para los otros órganos de tratado. Todos los otros órganos de tratado piden sentarse a trabajar con CEDAW porque necesitan a la convención para poder cumplir sus mandatos. Inclusive el otro día vi que decían que si CEDAW no se aplicaba, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad era imposible que se cumpla. O sea, es como, y además otra cuestioncita que quería decir, es que es un instrumento dinámico. Miren, también depende mucho de lo que va pasando en la sociedad. Voy a poner el caso de una cosa que yo trabajo mucho, que es la igualdad en la participación política y en la representación política. Y bueno, en el 81 no teníamos ningún mecanismo, no teníamos todavía ni cuotas ni nada. Hoy en día, en América Latina, todas queremos paridad, ¿sí? Es como que cambian las cosas y el comité también tiene mucho cuidado con eso en cómo se implementa en cada lugar. No es lo mismo en Saudi Arabia, que votaron una vez ahora las mujeres, que allí donde se logró
paridad y donde se va trabajando, y en México es otra cosa. Vi que Mari Carmen Alanís, por ejemplo, estaba como participante en esta cosa de la paridad en todo que lograron, ¿no? Que así la sociedad va cambiando, los mecanismos van cambiando, y CEDAW es el gran instrumento de apoyo para eso. Pero tenemos serios problemas de implementación. ¿Por qué? Porque nuestros estados no son estados de derecho realmente. En muchos casos, los estados firman, ratifican, hacen y después cumplen como un menú. O sea, me gusta este, no me gusta este, hago esta parte, no hago esta otra, no como algo integral como es la convención. Entonces, allí tenemos también una serie de problemas para poder, y la construcción del Estado social. Miren, el Estado social de derecho, por lo menos en América Latina, voy a hablar en este caso, por supuesto que es importante en todo el mundo, pero la cantidad, hay más de 8 constituciones que se declaran Estado social de derecho, y hablan de diferentes derechos sociales. Son obligaciones del Estado, como el artículo 2 de CEDAW, que Gladys hacía referencia. Eso es obligación del Estado. Y esa construcción es central. ¿Cómo vamos a hacer si realmente no se construye para un acceso universal a los derechos? Entonces, me parece que es fundamental que ahora, cuando salgamos de esto, peleemos por esa construcción del Estado de Derecho y del Estado social, que tienen que venir juntos, porque si no, vamos a estar siempre en esto. Y aún con Estado social, y aún con Estado de Derecho, es difícil porque hay una incertidumbre muy grande, hay miedos, hay cosas nuevas, no se sabe, no saben los científicos, no saben nada, y si encima, claro, está la convención, pero para mí es imposible que en estas circunstancias los negacionistas, los que niegan la evidencia clara, resulta que si ellos son los que gobiernan, si tienen liderazgos, no tenemos muchas posibilidades de salir bien, que es lo que decía recordándole al Bolsonaro, Trump y otros, ¿no? Y algunos se enfermaron y entonces aprenden, como el Boris de UK, ¿no? Entonces, es muy interesante esa cosa, y quiero decir que no quiero que salgamos nomás como víctimas. Tenemos que salir con nuestro liderazgo de propuestas para una construcción de un mundo donde se puedan cumplir por lo menos las convenciones que ratificamos. Bueno, eso. Muchísimas gracias, Line, por traer aspectos tan relevantes. El que se conozca que la CEDAW es un instrumento vivo, es un instrumento que fue creado para dar respuesta a las nuevas realidades. Y esta es una realidad muy compleja para la cual creo que las redactoras, los estados que aprobaron, no se hubieran imaginado. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿qué hubiera pasado con esta crisis si se hubiera implementado la CEDAW? Y las normas internas y las constituciones, como bien decías, Line, porque nuestros marcos normativos son muy completos en la región. Entonces, quisiera preguntarte, Gladys, ¿tú qué piensas? ¿Cómo se vería el mundo? No te escuchamos. ¿Ahora sí? Ok. Bueno, lo que le quiero agradecer a Line el enfoque que ha dado, porque yo creo que verdaderamente hay que saber muy bien cómo hubiera sido, tener idea de cómo hubiera sido si se hubiera respetado la convención. Yo creo que haciendo un esfuerzo de imaginar cómo hubiera sido, probablemente lo que hemos visto de experiencias positivas en algunos países liderados por mujeres hubiera sido más generalizado. Eso es lo que yo veo, porque las mujeres que estaban a cargo de gobiernos tuvieron un enfoque distinto. Creo que escucharon más a su población
Y yo creo que si ese elemento es un elemento muy sustancial en la política. Esto debió haber comenzado ahí, ¿no? Justamente porque la convención tiene en su corazón, digamos, la construcción de la voz de las mujeres, ¿no? Entonces, hubiera sido muy distinto todo si es que se comienza ahí. En segundo lugar, las mujeres hubieran estado articuladas a la toma de decisiones. Pues creo que eso le hubiera dado un giro distinto, porque lo que yo escucho actualmente es que a veces, ¿no? Y la mayor parte de las veces, los entes ejecutivos más importantes que tienen que dirigir las acciones en contra de la pandemia no se conectan con la población organizada. Y ahí es donde están las mujeres, y las mujeres sí saben lo que está pasando en sus territorios, sí saben lo que está pasando en sus comunidades, en sus barrios, y realmente eso es lo que hubiera dado, digamos, el contexto y el elemento central para la elaboración de la política pública urgente, de respuesta urgente a esta pandemia. Y además, el otro elemento que trae la convención es la Contraloría Social. Es decir, que cuando está en acción una política y existe Contraloría Social, se puede rectificar la respuesta estatal. Entonces, acá hemos estado en un lugar, digamos, donde la política ha estado guiada fundamentalmente por intereses económicos, en lugar de ver verdaderamente lo que estaba pasando con la gente, en lugar de responder a lo que estaban viviendo las mujeres, cómo las mujeres estaban llevando sobre sus hombros, y no es la primera vez. O sea, esta crisis nos retrotrae a otras crisis que hemos conocido, unas económicas, otras humanitarias, donde las mujeres se cargan a los hombres y a los hombros. O sea, ellas soportan todo el peso. Miren, muchas veces los hombres, y en este caso también, se debilitan en su capacidad de conducción, vamos a decir así, su poder patriarcal. Y salen las mujeres a resolver las cosas. Acá ha pasado lo mismo. En el Perú hubo una medida de dejar salir unos días a las mujeres, otros días a los hombres. Los días que salían las mujeres era realmente tremendo, porque era todas las mujeres comprando, resolviendo, haciendo. Había muchísima más gente en la calle que cuando salían los hombres. Los hombres salían tranquilamente a su esquina a buscar aquí, a buscar allá, pero no producían lo que producían las mujeres que salían a resolver todo. Entonces, creo que de verdad hubiera sido muy diferente la respuesta. Yo digo en este momento, si el liderazgo de las mujeres hubiera estado en el lugar que le corresponde. Entonces, digamos, el valor de esta pregunta yo tomo es que de verdad que sí hay que proyectarse hacia el futuro. O sea, no es todo lo que hemos visto en las situaciones de crisis humanitarias, en las situaciones de crisis de salud, en crisis como esta, nos vuelven a mostrar la capacidad de respuesta inmediata que tienen las mujeres y su comprensión de las necesidades colectivas. Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis, quiero decirles que los diálogos que yo he sostenido en estos días con las mujeres indígenas me han mostrado una vez más cómo cuando se tiene esta visión de lo colectivo y lo individual tan articulado, las respuestas pueden ser mucho mejores. Entonces, Ania, yo quiero concentrarme quizás en el tema de lo que es la toma de decisión. O sea, si hay algo que para mí es clave en este momento, es cómo se toman las decisiones. Porque los estados tienen capacidad de decidir dónde ponen los recursos, cómo distribuyen, ¿no?, estos presupuestos especiales, y vemos, ¿no?, se van a los bancos, se van a las grandes empresas, se van. Y las mujeres, que son las que manejan verdaderamente las crisis,
no están recibiendo lo que deberían recibir. Muchas de ellas no tienen cuentas bancarias, no están inscritas en ningún padrón, son jefas de familia, formales o informales, porque las mujeres manejan la familia, aunque haya un hombre ahí, son ellas las que paran la olla, son ellas las que resuelven las cosas. Entonces, yo le pondría el énfasis al tema de la toma de decisiones en un momento como estos, a revertir la forma como se toman las decisiones dentro del Estado en este momento. Muchas gracias, Ania. Muchísimas gracias, Gladys, por tu maravillosa intervención que nos recuerda otra vez cómo las mujeres han sido relegadas, a pesar de que estamos todo el tiempo acumulando experiencia. Todo el tiempo estamos activas, pero seguimos sin ocupar estas posiciones en donde se toman las decisiones. Y ahí existe un reto muy importante. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero escuchar a Alda. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Gladys, y es más, hubiera por ahí contestado la pregunta, excepto tal vez agregar que también yo creo que tiene que ver con cuestiones conceptuales y no solo oír la voz de las mujeres. ¿Cómo oímos la voz de las mujeres? ¿Cuáles mujeres oímos? Porque ahora se habla mucho de la interseccionalidad, etcétera, pero yo creo que eso todavía, como nunca se entendió la perspectiva de género, tampoco se está entendiendo qué significa la interseccionalidad en la perspectiva de género, porque cuando decimos oír a las mujeres, no es solo tener mujeres en el gobierno o tener mujeres jefas de Estado, sino oír a las mujeres, a todas las mujeres en toda su diversidad, y eso es lo que es complicadísimo, pero es algo que si la CEDAW hubiera sido implementada, ya hubiéramos descubierto cómo hacerlo, porque la CEDAW es un instrumento que es de todas las mujeres, para todas las mujeres. Lo que habla es de la igualdad entre hombres y mujeres y entre mujeres. Y entonces, para lograr la igualdad entre todas las mujeres, tendríamos que haber trabajado también contra el racismo, tendríamos que haber trabajado contra la discriminación por discapacidad, por orientación sexual, por identidad de género, tantas otras cosas que cuando hablamos de mujeres se nos olvida y después a veces decimos. Entonces, por eso es importante como que veamos que si de verdad hubiera sido implementada la CEDAW, el racismo sería mucho menor. Los sufrimientos de las mujeres con discapacidad casi que no existiría. Entonces, todas estas cosas hubieran sido tomadas en cuenta. Por ejemplo, un Estado, y yo estoy hablando de que impacta a las mujeres diferentes las medidas que se tomaron. La pandemia en sí puede ser que sí hace diferencias, en el sentido, la pandemia no es la que hace la diferencia, son los cuerpos de las mujeres que son más fuertes, porque siempre se dice que el hombre es el fuerte y la mujer la débil, y al revés. Las mujeres somos las que somos más fuertes porque aguantamos mucho más frío, mucho más calor, mucho más enfermedades, etcétera. Entonces, en eso sí hay diferencias, y no es, la pandemia no es que iguala a todo el mundo, pero las medidas que se tomaron para lidiar con la pandemia sí han afectado negativamente a las mujeres, mucho más que a los hombres, y eso lo hemos visto en todos los temas, lo hemos visto en procedimientos especiales, en absolutamente todos los temas de los que hay procedimientos especiales, que como les dijo Ania, son como 50 por tema y también 12 más por país, y en todos hay algo que ha afectado más a las mujeres por ser mujeres, ¿verdad? Entonces, con el racismo, con la pobreza, con las mujeres privadas de libertad, en todos siempre hay más problemas, o más exacerbado la discriminación contra las mujeres. Entonces yo pienso que si se entendiera la CEDAW como un instrumento que de verdad también está encaminado a eliminar el racismo, a eliminar todas las formas de discriminación, porque en casi todos los grupos de personas discriminadas hay mujeres, ¿verdad? Entonces, para eliminar la discriminación que sufren esas mujeres, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes,
tiene que haberse eliminado el racismo. Entonces también les conviene a los hombres, porque eliminar la discriminación contra todas las mujeres le conviene a todos los hombres, excepto los Trumps y Bolsonaros y los que están ahí en el poder, pero la mayoría de los hombres también se verían beneficiados eliminando la discriminación contra las mujeres, porque como digo, se eliminarían las otras formas de discriminación necesariamente. Y la perspectiva de género necesariamente incluye la perspectiva interseccional. Yo quisiera preguntarles, no es que me los contesten aquí, pero ¿cómo sería una perspectiva de género si no fuera interseccional? ¿De cuál mujer estaríamos hablando? O sea, la perspectiva de género siempre es interseccional o no es perspectiva de género. Y eso no, lo voy a seguir diciendo hasta que me muera tal vez, porque hemos tenido, y por cierto que acaba el grupo de trabajo, también hacemos una cosa que se llaman position papers, y acaba de salir nuestro position paper sobre el concepto género, que ha sido tan tergiversado y tan mal utilizado, y les recomiendo a las que pueden hablar, a las que leen inglés que lo lean, porque no hemos podido todavía tenerlo en español, que es parte de la crisis de Naciones Unidas, ¿verdad? Que ya no hay traducción, todos los documentos no son traducidos a todos los idiomas, y cuando son traducidos muchas veces son mal traducidos. Entonces es importante que la CEDAW para mí, que es la carta magna de todas las mujeres, que si verdaderamente la entendemos y la usamos para cabildear, cuando estamos tratando de eliminar el racismo, eso nos va a ayudar muchísimo, y sería muy diferente la pandemia si se hubiera sido implementada. Muchas gracias, Alda, por tus comentarios tan atinados y por traer conceptos tan importantes como la necesidad de implementar la perspectiva de género y el enfoque interseccional de forma simultánea. Uno no se explica sin el otro. Y quisiera regresar a un punto que mencionó Line hace rato, que es cómo salimos de este diálogo, cómo salimos de esta crisis, o sea, por las dos vías, fortalecidas. No somos víctimas, tenemos muchas capacidades, tenemos mucha experiencia, mucho aprendizaje acumulado, muchas ideas. ¿Cómo vamos a movernos hacia adelante? ¿Cómo vamos a avanzar? Y ahora quisiera enfocar el diálogo nuevamente hacia los mecanismos de protección, pero a nuestro rol como activistas. Muchas de ustedes que están conectadas sabrán que los mecanismos de protección de derechos humanos de las mujeres son el resultado, en gran medida, de los esfuerzos de las organizaciones de mujeres en todo el mundo, a nivel nacional, a nivel internacional. Y estos mecanismos en los últimos años se han visto afectados. Estamos en un contexto en donde se han cuestionado logros que había tenido el colectivo de mujeres, el movimiento feminista. Se cuestionan los estándares, se cuestiona la perspectiva, se cuestiona como decía Alda, incluso el concepto de género. Y un reflejo directo es que los estados ya no están aportando a Naciones Unidas su contribución obligatoria. Y solo el año pasado el comité de la CEDAW estuvo en riesgo de no tener una de sus sesiones, por ejemplo, porque no había un presupuesto. Ya veníamos cargando estos problemas y este año llegó la crisis. Frente a este escenario, quisiera preguntarles, ¿cómo es que ha afectado la crisis a el mecanismo de derechos humanos del cual ustedes forman parte? Y por otro lado, ¿cuál es el rol de las organizaciones? ¿Qué es lo que nosotras como activistas podemos hacer para seguir haciendo uso de estos mecanismos de la forma más efectiva posible en este contexto de desafíos? Te quiero invitar, Line, primero a que compartas tu reflexión. Sí, mira, ay, qué gusto. Y qué gusto lo que cada cual va poniendo, entonces uno tiene ganas de contestar, de discutir. Y bueno, Ania, está bien que nos pongas así bien las preguntas. Yo quiero comenzar diciendo algo.
el comité reconoce la interseccionalidad y la perspectiva de género está, pero justamente por eso no es igual a discriminación múltiple. Y eso el comité lo puso muy claro en LC contra Perú. O sea, en ese caso, en realidad, TFP contra Perú era el caso, pero se convirtió en el LC. En realidad allí lo que dice es que, claro, estamos frente a una discriminación múltiple porque efectivamente pueden haber ciertos elementos que nos sacan de la discriminación, porque estamos en otras circunstancias o porque tenemos un sostén familiar que nos permite acceder a textos, a cosas, o tuvimos oportunidades de becas, en fin, cuestiones que pueden, tanto cuando se intersectan, hundirnos hacia más discriminación o hacer que se compensen ciertas cosas, inclusive cosas muy difíciles. Y eso a mí me gusta mucho porque la perspectiva de género y CEDAW y el comité, porque pienso yo que tenemos un sistema CEDAW. El sistema CEDAW es la convención, pero son las recomendaciones generales porque es el único instrumento que tiene el artículo con la capacidad de los estados ratificaron sabiendo que el comité iba a interpretar, por eso no son observaciones nomás. Entonces, más el diálogo y más quienes tienen, todavía no son todos, no son tantos, pero bueno, más de 100 de todas formas ya, con el protocolo facultativo. En el curso de El Salvador, vieran ustedes cómo un montón de monografías son cómo hacemos para ratificar, para lograr la ratificación del protocolo. Entonces, es un sistema que tenemos. Y acá te quería decir que estamos hablando de un virus de la desigualdad, así le llamó la articulación feminista Marcosur al COVID-19, ¿sí? Porque realmente las desigualdades sociales, el estar en casas apiñadas, donde todo el mundo está ahí junto, donde no hay posibilidades de estar solos o de cubrir la distancia, entonces estamos en unas circunstancias en las cuales esas desigualdades preexistentes se exacerbaron, junto con la incertidumbre, junto con los miedos, pero simplemente verdaderamente es muy diferente cómo afecta según las condiciones de vida de las personas, ¿sí? Y las costumbres y las cosas. Y yo ahora no escuchamos mucho sobre las niñas, escuchamos más sobre violencia hacia las mujeres, pero nosotros tenemos en la región y en el mundo ese tema inmenso de las niñas. Por eso yo agradezco tanto que se hayan juntado en aquella recomendación general, la única conjunta, con el Comité de Derechos del Niño y CEDAW, que es una gran ayuda, porque la verdad es que allí tenemos que hacer un mucho mejor trabajo, ¿no? Y lo que pasa es, Ania, que hay un impacto en la democracia, ¿sí? Hay un impacto en la democracia, hay una renuncia a libertades públicas y no siempre se usaron los mecanismos constitucionales para esas restricciones de movimiento, de la libertad de movimiento, las libertades. Hay casos en donde se tenían instrumentos y no se pidió que se llame estado de excepción, por ejemplo, donde sí se podría restringir por tiempo limitado las cosas y se pueda ver cuáles son. Entonces allí tenemos que hubo una aceptación social justamente por el temor y la incertidumbre de ciertas medidas que son como más autoritarias y que afectaron a la democracia y que yo espero que no sea uno de los efectos a largo plazo. Afectó también, y hay una cosa que les quiero decir que es muy serio, nosotros sí tenemos una mujer en la presidencia de un país de América Latina y siempre nos olvidamos porque no nos gusta cómo conduce. Entonces nos vamos a Nueva Zelanda o a Finlandia o a Alemania o a no sé dónde, pero no la nombramos. Entonces sí tenemos, hay que ser muy rigurosa porque es lo que Alda decía, no basta nomás con que sea mujer. Muchas, pero sí cuando hacemos nuestras propuestas, hacemos para todas las mujeres, eso es obvio, claro que sí, pero no podemos pensar que todas están apoyando los derechos. Y
hay un problema grande cuando dijiste muchos no pusieron sus cuotas inclusive para Naciones Unidas, y hay una insatisfacción. Ustedes saben que hay una reacción en este momento entre esta cuestión de crear sistemas de privilegio y de carencias. Entonces estamos con sistemas muy débiles en una serie de cuestiones fundamentales y ciertos niveles de privilegio que en este momento se hicieron insostenibles. Y allí creo que tenemos que ver cómo presionar, porque 3% nomás del presupuesto de Naciones Unidas va a derechos humanos. O sea, lo que da prestigio a las Naciones Unidas verdaderamente es su sistema de derechos humanos. Y ese sistema de derechos humanos es el que menos dinero tiene y entonces no puede cumplir tampoco todas sus funciones. Y cuando se deciden hacer más y más y más instrumentos con mecanismos, resulta que se achica cada vez más. Y allí tenemos nosotros que trabajar, tenemos que ver cómo se fortalece internamente, porque es central. O sea, yo no vi que haya dejado de haber guerras en el mundo, no vi tampoco que el desarrollo y la igualdad hayan realmente prosperado en los países, y necesitamos sí hacer crecer al sistema de derechos humanos, y creo que ese es un tema de ciudadanía. Es un tema, nosotras, de diálogo con los estados, con nuestros estados, hacer que se propongan hacer todo esto. Y también con la ciudadanía, porque de ninguna manera vamos a lograr eso si la gente no está dispuesta a pagar impuestos. Le reclamamos cosas al Estado y después no queremos responsabilidades. O sea, hay obligaciones también de la ciudadanía si es que queremos ese modelo de Estado. Y ya vimos lo caro que es haber vendido los bienes públicos en el momento de prosperidad neoliberal, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos una serie de cosas. Ahora ¿saben qué? Una cosa que tiene que estar en nuestro programa que ya tenemos que hacer. Sistemas nacionales de cuidado, Ania. Tenemos que hacer sistemas nacionales de cuidado como tienen algunos países, el cuido, como dicen en otros. Esto es central, pero responsablemente, sabiendo todas las responsabilidades y sabiendo cuánto se necesitó el cuidado en estas circunstancias. Entonces, ¿a qué cosas le podemos sacar la punta y negociar rápidamente? Y si hay algo evidente, es eso. Parte de nuestro programa, pero no lo único, ¿sí? Bueno, eso. Muchísimas gracias, Line, y me gustan muchas cosas que has mencionado, y una constante, me parece, de tus intervenciones es que nos invitas a hacer críticas de lo que estamos haciendo nosotras desde la sociedad civil, críticas frente al sistema de Naciones Unidas, un sistema que se ha debilitado, además, no solamente porque los estados no están dando recursos, sino porque ha habido problemas de objetividad, de falta de transparencia, muchos problemas. Entonces, quiero pasar rápidamente a escuchar a Alda, porque necesitamos saber con mucha urgencia qué hacer. O sea, Line ya decía, tenemos que hablar con los estados, tenemos que exigir que hayan medidas para atender la crisis de cuidados. Hay que priorizar. ¿Cómo hacemos eso, Alda? Utilizando los mecanismos de derechos humanos que sabemos tienen sus propias limitaciones. Bueno, antes de contestar la pregunta, quiero agregar algo que dijo Line que me parece increíble, porque son cuestiones que si uno sabe, el 3% no se ha aumentado desde 1997, y sin embargo existen un montón de comités nuevos, un montón de procedimientos nuevos, entonces con el mismo dinero que antes, cuando habían solo 14 procedimientos especiales, ahora somos 62 procedimientos especiales con la misma cantidad de dinero. Eso, por supuesto, reduce las posibilidades de nosotros, que sí tenemos la posibilidad de viajar a un país, hacer una visita y hacer un informe, pues sin dinero no se puede ir. Entonces, quería que algo que se puede hacer es exigirle a los estados que dejen de estar creando
tantos procedimientos especiales y más bien fortalezcan lo que existe, si no van a dar más dinero. Porque ahora ya también anda por ahí la idea de hacer una convención sobre violencia y que tenga su propio comité sobre violencia. Eso lo puede hacer el comité CEDAW, no es necesario tener otro comité sobre violencia pues claro que sería ideal que tuviera todos los comités sobre todos los temas, pero cuestan plata, ¿verdad? Cuesta dinero, entonces tenemos que aprender a ser más eficientes, creo yo. Eso es algo que una cuestión que tenemos que aprender dentro del movimiento, y nada más. Las mujeres queremos, este grupo de mujeres que quiere esto, este quiere lo otro, este quiere esto, y todas, pues si se hace para todas diferentes mecanismos, diferentes instrumentos, etcétera, lo que va a pasar es que van a ser todos muy débiles y no va a ayudar a nadie. Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo? ¿Cómo de verdad hacer una representación de las mujeres donde se oiga a todas las mujeres y de verdad se trabaje con todas las mujeres? Eso es muy importante de hacer, y creo que una recomendación que pueden hacer, que todas, algo que dijo también Lina y que quiero reforzar es que como no somos víctimas, no vernos solo como víctimas, pero la forma de no vernos solo como víctimas es reconocer que existe esa tremenda discriminación, porque cuando uno se da cuenta de la cantidad de discriminación que ha sufrido, yo personalmente, así cuando me di cuenta de toda la discriminación que había sufrido desde antes de nacer, me di cuenta de lo fuerte que soy, puchis, con tanta discriminación y todavía estoy viva y todavía me muevo y todavía soy activista, pues soy increíble, soy súper mujer, ¿verdad? Entonces, y todas somos así, todas las mujeres, las mujeres indígenas en Guatemala luchando contra el Estado, increíble que con esa pobreza, con esa falta de comunicación que tienen entre ellas, o sea, que no pueden viajar de un lugar a otro para hacer estrategias, y sin embargo ahí están al frente haciendo lucha. Eso es algo que nos fortalece a todas, aprender de la fuerza de todas y reconocernos como víctimas, porque lo somos también, víctimas de discriminación, pero que aún con toda esa discriminación no han podido debilitarnos a tal punto que todas seamos dóciles palomas, agradecidas con el patriarcado, con las migajas que nos puede dar de poder el patriarcado. Seguimos peleando, seguimos teniendo ideas y tratando de ponerlas, y creo que una de las razones de estos webinars es para que conozcan mejor los instrumentos y los mecanismos, para que nos ayuden a fortalecerlos, porque no es solo las que estamos dentro de los mecanismos que nos toca fortalecerlos, les toca a todas las mujeres y los hombres solidarios. Si quieren tener mecanismos de derechos humanos fuertes, tenemos que hacerlos fuertes, y se hacen fuertes de muchísimas maneras, y uno de ellos es conociéndolos y trabajando con ellos. Muchas gracias, Alda, y por ser tan enfática en este llamado a que fortalezcamos los mecanismos que ya existen. Los utilicemos, pero además los fortalezcamos, y eso depende mucho de un uso inteligente, estratégico, coordinado entre las organizaciones del movimiento, pero también agregaría empezar a construir puentes con otros movimientos, porque hay muchos desafíos. Y este tema se tiene que analizar de forma integrada, interseccional. Entonces quisiera acabar, con Gladys, quisiera escuchar, porque seguramente tienes mucho que compartirnos. ¿Qué nos toca hacer como organizaciones de la sociedad civil? Bueno, en primer lugar, realmente tanto Line como Alda me parece que nos están mostrando el camino por donde hay que ir. Yo solo quisiera decirles que ratifico totalmente la debilidad en que se encuentra sobre todo el sistema de derechos humanos de la ONU. Creo que hay estados que realmente están atacando el multilateralismo. Y eso es grave, ¿no? O sea, estamos en una época de política internacional
donde verdaderamente hay el resurgimiento de nacionalismos que no tienen sentido, digamos, mirando hacia el siglo XXI, pero impactan dentro de la ONU, y creo que eso se refleja de alguna manera en el tema financiero. Los estados deciden cuándo ponen dinero, cuándo no ponen dinero, y un sistema multilateral como el de la ONU no puede vivir así. Ahora, si dentro de eso hay una debilidad ya interna sobre cómo se apoya y se respalda el sistema de derechos humanos de la ONU, ya estamos en mayor problema. Yo sí creo que las voces de las mujeres se tienen que hacer sentir aquí adentro de la ONU. Siempre ha sido así. La ONU ha rectificado caminos, por lo menos en el tema de los derechos de las mujeres, cuando las mujeres han hecho escuchar su voz. Cuando hubo la crisis el año pasado en el comité y que no había recursos, no saben la cantidad de cartas que llegaron a la ONU diciendo que esto no puede ser. Fue a tal punto que los estados, ¿no?, miembros del comité de estados parte, dijeron, bueno, hay un clamor, tenemos que resolver esto de alguna forma, y en corto tiempo aparecieron $2 millones adicionales que salvaron, digamos, que los comités, sobre todo nuestro comité, tuviera sus reuniones. Hoy día la crisis es generalizada, ¿no? Como ustedes saben, ya no es solamente el comité CEDAW, son todos los comités de la ONU, donde estamos afectados, por un lado, por la pandemia, evidentemente, porque por esa razón no podemos acceder a Ginebra para reunirnos físicamente, pero por el otro lado, estamos afectados económicamente. Entonces, yo creo que las mujeres van a tener que defender el sistema de derechos humanos de la ONU, de verdad. O sea, y no va a ser de una forma, digamos, unilateral en el sentido solamente nos interesa salvar a la CEDAW. Acá hay un sistema de derechos humanos que hay que salvar. Y de verdad creo que la fuerza organizativa de las mujeres en el mundo se tiene que hacer sentir ahora, porque creo que la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos tiene que escuchar de parte de la sociedad civil esta fuerza para justamente distribuir adecuadamente los recursos que hay. Yo creo que los recursos no se distribuyen adecuadamente, y por esa razón, como que los eslabones débiles son los que se desgajan, y no podemos ser consideradas un eslabón débil. Entonces creo que yo los alentaría a que escriban a la ONU. La ONU necesita dar una protección especial a los presupuestos para el sistema de derechos humanos. No puede ser, ¿no?, para estos grupos de expertos que trabajan ad honorem, como ustedes saben, ¿no?, que no puedan financiar, que no se puedan traducir los documentos principales. No puede ser que el mundo se va a poner a espaldas, ¿no? La ONU se cierra solamente en el inglés. No puede ser, no lo podemos aceptar. De hecho, ahora tenemos muchas restricciones para las traducciones. No solamente en las reuniones, donde hay reuniones en que las tenemos que hacer solo en inglés, sino que en los documentos. Ahora, por ejemplo, como ejemplo les pongo que el comité ha hecho un statement, una declaración sobre el racismo, justamente. Se hizo en inglés, se aprobó en inglés, lo hemos tenido que traducir nosotras en nuestra región para que se ponga en la web. Ustedes ahora lo pueden tener en español, accesible. Dice traducción no autorizada, pero por lo menos pueden leer el documento, ¿no? Entonces, creo que se necesita una presión que venga de afuera de la ONU para que les obligue a fijar y a proteger mejor los presupuestos del sistema, justamente ese 3%, que es nada si se compara con otros gastos que tiene la ONU globalmente. Entonces, yo diría que escriban al comité, escríbanle al secretario general, escríbanle también a la Alta Comisionada de Derechos Humanos. O sea, esto tiene que ser una campaña mundial fuerte para que se pongan las cosas en su lugar.
En segundo lugar, me parece muy importante que ustedes sepan que por lo menos nuestro comité y muchos otros comités de los 9 que existen, estamos en la idea de que tenemos que proteger al máximo las acciones urgentes, tenemos que proteger al máximo las quejas individuales, los casos individuales, y tenemos que trabajar por no bajar la guardia en el sentido de la protección. Lo que no podemos hacer en este momento son los diálogos con los estados. Eso ustedes lo tienen que saber. Ningún comité ha aceptado hacer diálogos con los estados vía internet. Y no lo aceptamos porque no sería adecuado realmente para la seriedad que tiene que tener un diálogo. En primer lugar, nosotros los miembros de los comités, no todos tenemos un buen internet. No todos accedemos igual. En la última reunión del comité online, muchas veces la presidenta que está en Ghana se desconectaba. O sea, no podía seguir porque su internet era de baja calidad. Las plataformas que se usan en la ONU para las traducciones son plataformas que exigen unas líneas de internet de banda ancha muy estables. Todas las personas que están en continentes, en África, en Asia, en América Latina, no necesariamente tienen esas bandas anchas. Entonces sería muy injusto que se hagan reuniones con los estados y de repente se cortan, ¿no? Justamente la presidenta no puede intervenir, justamente los miembros de la fuerza de trabajo no pueden intervenir. Entonces sería muy grave que eso suceda y por esta razón hemos pospuesto. Eso no quiere decir que las organizaciones de la sociedad civil no sigan preparando sus informes, por favor. O sea, obviamente que si las cosas se ponen peor y no podemos volver a reunirnos, vamos a encontrar una solución. Pero una solución que sea sostenible, no una solución que debilite los informes y el examen periódico que hacemos con cada uno de los estados. Entonces, sí, la pandemia nos ha golpeado, pero yo diría que no nos confundamos. Una cosa es el presupuesto de la ONU y la forma como se dirige internamente, y otra cosa es los cuidados que tenemos que tener por la pandemia, por los cuales no podemos llegar necesariamente a Ginebra y reunirnos. Pero ambas cosas, cuando se mezclan de una forma, vamos a decir, política, pueden producir un resultado muy negativo. Entonces, me parece que hay que distinguir las cosas y me parece que la voz de la sociedad civil se tiene que hacer escuchar. Y solamente ya para cerrar, decirles que las recomendaciones generales sí van a seguirse elaborando. En la próxima sesión, en octubre, sea online o presencial, pero probablemente va a ser online, vamos a aprobar ya la recomendación general número 38 sobre el tráfico en circunstancias de migración global, y va a comenzar se va a dar la luz verde a la recomendación general sobre los derechos de las mujeres indígenas. Entonces, ese es un tipo de trabajo que sí, como muy bien ustedes lo han expuesto, estas interpretaciones de la convención son vinculantes. O sea, no es lo mismo que el texto de la convención, pero sí son vinculantes, porque justamente Line lo ha explicado muy bien, fue aprobado así en la convención. Y por lo tanto, es una interpretación válida que orienta justamente la responsabilidad que los estados tienen. Y creo que aquí no debemos escatimar esfuerzos. Todas estas recomendaciones generales que ustedes saben se ponen a discusión. Esta última sobre tráfico ha sido extraordinariamente comentada, muy, muy importante. Y yo diría que la de las mujeres indígenas también, por favor, pónganle mucha atención, es sumamente relevante. Estamos hablando de una población en el mundo, son pueblos indígenas alrededor de 400 millones, y quién sabe si estamos por debajo en la cifra, porque justamente no hay adecuados censos. Entonces, las mujeres son por lo menos 200 millones de mujeres indígenas en el mundo. O sea, es muy, muy importante que esta recomendación general salga a la luz, y esto no se va a detener
por la pandemia. Muchas gracias, Anya. Muchas gracias, Gladys, y gracias a las tres. Bueno, aquí anoté algunas ideas de lo que nos corresponde hacer, que es defender el sistema, defender los mecanismos, conocerlos mejor, exigirle al Estado, utilizar los instrumentos, pero además las recomendaciones generales. Agregaría yo participar cuando los mecanismos de derechos humanos hacen llamados a la sociedad civil, cuando organizan consultas, cuando publican información, un cuestionario, participemos, porque la única forma en la que los mecanismos sean realmente efectivos es si conocen las realidades nacionales. Y sobre todo en este contexto en donde ni siquiera ya pueden hacer visitas a los países porque no hay recursos o porque estamos en una pandemia, es fundamental que nosotras sigamos documentando, hacer un trabajo serio de recopilación de datos y de estadísticas y de testimonios, porque hay veces que no tenemos acceso a estadísticas, pero sí sabemos lo que las mujeres estamos diciendo, lo que las mujeres de distintos sectores están diciendo, y somos nosotras las únicas que vamos a poder recoger esas experiencias y enviarlas a los mecanismos. Como ya hemos tenido un diálogo muy rico y yo no quería cortar a ninguna de nuestras panelistas, estamos un poquito atrasadas. Entonces, las invito ahora a revisar las preguntas y respuestas. Mi colega Priscila ha hecho una preselección. Entonces, vamos a abordar las que son más relevantes para el diálogo. Entonces, o tal vez Priscila, si quieres tú guiarnos en esta etapa, porque yo apenas voy a verlas. Ok, entonces empezamos con la primera pregunta de Erika López. Me gustaría que nos compartieran sus reflexiones sobre los retos que enfrentan las mujeres que desde la institucionalidad buscan implementar cambios para avanzar en el reconocimiento de derechos de las mujeres. Tal vez Alda nos podría ayudar. Bueno, creo que las mismas mujeres que están en la institucionalidad son las que saben cuáles son los retos más importantes. Yo creo que lo que, por ejemplo, las que estamos en los mecanismos, sí diría que es lo que ya dije. El reto es que la mayoría de las mujeres del mundo, porque en el caso nuestro son todas las mujeres del mundo, no conocen el grupo de trabajo, no conocen este procedimiento especial. Entonces esa es la primera barrera, que no nos utilizan de la forma que podrían ser utilizada, y con las mujeres, por ejemplo, que están en posiciones de decisión, algo que también he visto yo que es una barrera, es que muchas veces en el momento que una mujer, luchamos mucho para que una mujer llegue al poder, llegue a ser diputada, llegue a ser ministra, etcétera, y una vez que llega, se acabó la solidaridad, se acabó la sororidad, no hay ningún apoyo, y entonces ahora vea, juéguesela usted solita, y más bien se critica más de la cuenta, porque nosotros estamos socializadas, ¿verdad? Las mujeres para criticar más que para sororizar. Y entonces creo que una de las cosas que tenemos que aprender es a ser más tolerantes y sororales con las mujeres que están ahí solas, enfrentando la misoginia y la discriminación en sus instituciones. Nosotros, por ejemplo, en el grupo de trabajo, siempre estamos siendo minusvaloradas por los estados con los que nos reunimos. Siempre nos dicen que somos una duplicación, que no hacemos nada, que estamos solo duplicando el trabajo de la CEDAW, lo cual, como ustedes vieron, no es cierto. Pero también de los otros relatores y relatoras que nos dicen a veces, pero ya se habló demasiado de la discriminación contra las mujeres, ¿por qué seguimos en estas? Ya dejen de ser víctimas. Como les quiero decir, y con esto paro, hablar de discriminación no es victimizarse, es hablar de una realidad que hay que valorarla, hay que validarla para poder eliminarla. Si tratamos de solo hablar de lo fuertes y maravillosas que somos, pues no vamos a poder eliminar todas las formas de discriminación que existen. Entonces, cuando sabemos que las mujeres que están en el poder
necesitan de nuestro apoyo, vamos a poder darlo más, y creo que eso es importante. Esto no quiere decir que hay que apoyar a todas las mujeres. A la señora que está hoy de jefa en Bolivia, yo no la apoyaría en nada. Más bien debería de irse le debería dar vergüenza estar ahí. Entonces, porque se está aprovechando de un movimiento de mujeres que logró que las mujeres se consideraran como parte del poder político para hacer cosas contra la mayoría de las mujeres. Así es que no estoy diciendo que tenemos que apoyar a todas las mujeres, pero aquellas que sí pueden hacer cuestiones a favor de las mujeres, de todas las mujeres, hay que apoyarlas, hay que estar pendientes de qué es lo que necesitan, porque si no, solitas no lo van a hacer. Acuérdense que van a estar ahí en el poder muy acosadas también, acosadas por los otros que están ahí. Muchas gracias, Alda. La siguiente pregunta, ¿qué aspectos señalarían como obligación impostergable en la pandemia desarrollar como política o acción pública, que luego podría evaluarse como responsabilidad estatal, ya sea por omisión o acción? Tal vez Gladys nos podría ayudar. No te escuchamos, Gladys. Un minuto. Gladys, está apagado tu micrófono. Ahí. Ahora sí, no quería abrirse. Bueno, a ver. A ver si me he distraído un minuto mirando otra cosa con esta de la tecnología. ¿Cuál era el eje del asunto? Mencionar aspectos como impostergables para tomar como obligación de la ciudad dentro de la pandemia. Bueno, les decía que hay un sinnúmero de acciones, evidentemente, que se deben hacer. En la primera parte hablamos de la toma de decisiones, pero la toma de decisiones ¿en qué campo? Y creo que el campo del cuidado, que es el campo que ha emergido, digamos, de una manera tan clara, ¿no? Que ya las economistas feministas habían dicho que había una subvaloración en el sistema económico de la tarea del cuidado. Pues hoy es el momento en donde el cuidado ha subido al primer nivel, y creo que la consecuencia tendría que ser esta que Line bien mencionó, es crear un sistema nacional de cuidado. Un sistema nacional de cuidado que involucre todos los niveles del cuidado. No solamente el cuidado institucional, ¿no? Que es el que está, digamos, en el campo de la salud pública y los hospitales y las clínicas y todo esto, sino el cuidado en toda la cadena de cuidados, como se dice, que llega desde, digamos, el nivel público hasta el nivel privado, dentro de las familias donde las mujeres están en la primera línea. Entonces, yo diría, si yo fuera gobierno, digamos, la primera cuestión que tendría que plantear es que haya un financiamiento presupuestario y una estructura que acompañe este sistema nacional de cuidados y que permita que sea, en primer lugar, reconocido dentro del presupuesto, ¿no? Que haya el Producto Interno Bruto también se enriquece con el cuidado, el trabajo de las mujeres, que es este trabajo escondido, invisible, no pagado, que salga a la luz, pero que se generen mecanismos para una remuneración de este cuidado. Porque este cuidado no puede seguir siendo
otorgado por las mujeres en forma gratuita y menos aún justificado por un concepto como del amor familiar, ¿no? Entonces, las mujeres, como queremos tanto a nuestra familia, entonces sacrificamos nuestra existencia para cuidar a la persona que tiene discapacidad, para cuidar a las personas mayores, adultos mayores, o inclusive para cuidar a los propios niños, porque no tienen un lugar donde ir. Entonces, yo diría que ese es un elemento nuevo, creativo, central, nuevo en el sentido de estar en el tapete político, no nuevo en el sentido de la realidad, porque las mujeres vienen hablando del tema del cuidado y del trabajo gratuito dentro del cuidado hace muchísimo tiempo. Entonces, ese sería mi aporte. Gracias. Muchísimas gracias, Gladys. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta va dirigida para Line. ¿Cree usted que la pandemia ha exacerbado el autoritarismo de los estados en América Latina? La exclusión de las mujeres de los espacios políticos concebidos desde el Estado en contraposición con lo que en alguna medida ha pasado en las comunidades abandonadas por el Estado. Igual, tanto le dije a Gladys y yo tenía pagado. Bueno, sí exacerbó, pero mira, no solo el autoritarismo del Estado, sino también de la sociedad. Porque muchos héroes, las enfermeras, médicas, todos los servidores allí, pero resulta que después se les decía fuera de acá, que nos podés contagiar. Y eso fue muy fuerte en todos lados, acá en el Paraguay, donde se iban a instalar albergues para paraguayos y paraguayas que volvían. Decían, no, que no se alojen acá porque tenían una cuarentena obligatoria de 15 días. Entonces, en este pueblo no, en este barrio no. Entonces, sí exacerbó medidas autoritarias de los estados, pero también buenas medidas, porque, miren, es como complejo. Cuando tu jefe de Estado está en contra de tomar medidas y de reconocer la existencia, bueno, vimos unas tensiones importantes y decisiones que tomaron alcaldes, gobernadores, etcétera, en algunos países para poder responder. Y justamente los dos con más cantidad, tanto de casos como de muertos, resulta que pasaron por esa circunstancia. Entonces, es un tema muy, muy importante. Sí se exacerbó el autoritarismo y lo que tenemos que lograr es salir de esto con más democracia, no con menos democracia, ¿sí? ¿Cómo hacemos? O sea, lo que nosotros tenemos que incluir es un programa que nos importe ya desde lo que pueden ser nuestros gobiernos, de lo que pueden ser nuestros estados, expansión del Estado social, aumento de la cultura. O sea, y justamente Mari Carmen Alanisbi que incluyó una cosa diciendo, ¿y qué hacemos con las candidaturas? Bueno, sí tenemos que ver. Voy a contar un caso chiquitito. Una ONG de una zona acá que trabaja en formación política hizo una pequeña encuesta con la gente que había pasado y que son candidatas a unas elecciones municipales. Y la cantidad de gente que dice, yo voy a mantener mi candidatura. Tuve problemas, ahora no puedo hacer casi nada, pero yo voy a mantener la candidatura y lo que hago es estar hablando con tales y cuales. Eso es muy importante. Y tenemos una ventaja. Miren, hace demasiado poco, realmente, 20 años, ¿verdad? Que se firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no, ya después. Y que nosotras somos lo bueno para el mundo. Por ese es objetivo 5, por eso todo lo relacionado con la igualdad de las mujeres es transversal a la ecología, a la democracia, a todos los temas. Nosotras somos hoy lo bueno para el mundo y eso tenemos que poner bien alto. Y por eso mismo es que tenemos todas las reacciones en contra nuestro. Por eso mismo nos quieren sacar, porque quienes dicen cuestiones terribles, fundamentalistas, antiderechos, no nos están atacando solamente por un tema como
la gente cree en derechos sexuales y derechos reproductivos. No, están atacando los derechos políticos, están atacando la lucha contra la violencia, están atacando, o sea, el mantenimiento de un orden por la violencia, de ese orden patriarcal, de esa forma, con violencia, eso está, ¿sí? Y por eso es fundamental que reconozcamos también que mujeres a veces, inclusive conservadoras, por eso se consiguieron las leyes que conseguimos. Se consiguieron una serie de cosas distintas, ¿sí? En el caso hace poquito con Alda estábamos hablando sobre cómo se logró Belén do Pará. Y se logró porque mucha gente puso, ella no figura entre las abogadas que pusieron, las juristas que pusieron su cosa, pero ella estuvo en la redacción previamente, ¿sí? Muchas estuvieron, y es importante que sepamos esas historias. Cuando en CEDAW ni un solo estado del mundo apoyó el artículo sobre violencia que tenían redactadas las que estaban en el comité de redacción. Yo le entrevisté a Esther Bellis, yo le entrevisté a doña Aida González, las dos me dijeron, teníamos el artículo, lo rechazaron. Entonces, después, 10 años después, se pusieron, armaron una estrategia para llegar a Beijing con una convención interamericana contra la violencia. Y lo lograron. O sea, nosotros tenemos esa capacidad de volver posible lo imposible. Y acá tenemos un trabajo inmenso, obviamente, inmenso. Pero yo creo que tenemos que hacer ese programa. Hoy acá se dijeron muchas cosas importantes. Defender el multilateralismo, los sistemas de derechos humanos, estar contra los privilegios y a favor de la expansión de derechos, defender esto que somos lo bueno de la humanidad, y como por partes. Si logramos en un momento, el Comité CEDAW mismo pedía que pongamos en las constituciones, en las leyes, artículo 2 está allí, bueno, las cosas hoy, cuando vamos, ya no son las cotas, ya no son, es paridad. Y las peruanas mostraron que en circunstancias dificilísimas que están pasando, es factible lograr eso para profundizar la democracia y para profundizar la igualdad. Ellas acaban de lograr la ley de paridad y alternancia. Entonces, ahora, en esta crisis, es que tenemos que sentar todas las bases, y realmente las bases de lo más importante para poder avanzar cuando superemos esta situación, pero podemos avanzar también ahora mismo. Eso. Muchas gracias, Line. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Uno de los desafíos más importantes de la CEDAW es llegar a los niveles locales de los estados. ¿Existe alguna experiencia exitosa de los países de nuestra región sobre la implementación de la CEDAW a nivel local? Gladys, yo creo que nos puedes ayudar en esto también. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente la localización principal, si se puede decir, para que las mujeres gocen de sus derechos son las áreas municipales, los pueblos, que es donde verdaderamente tiene que llegar. Ahora, lo que hay muchos buenos ejemplos cuando las mujeres son autoridades. La verdad es que a nivel local hay pocas mujeres autoridades. Es curioso, pero desde los fines de los 90, cuando ya el tema de las cuotas se hizo fuerte y comenzó la lucha por la pelea política, digamos, por las mujeres en la política. Sin embargo, esto que se logró para espacios parlamentarios no se reflejó inmediatamente en los niveles locales. Y yo creo que eso requiere de un trabajo especial, ¿no?, para que las mujeres tengan un reconocimiento de liderazgo a nivel local. Inclusive, yo diría que hay muchos ejemplos muy positivos
en el liderazgo de las mujeres indígenas, cuando ellas están dirigiendo sus comunidades. O sea, definitivamente yo diría que hay una cualificación del servicio, del liderazgo hacia la comunidad cuando las mujeres están puestas allá, no por el hecho de ser mujeres solamente, sino por el hecho de ser buenas líderes. Yo creo que en la medida en que se conecte el poder político con la capacidad genuina de liderazgo que tienen las mujeres, digamos, vamos a avanzar. Pero acá yo concuerdo mucho con Alda, cuando ella dice, no seamos muy triunfalistas, ¿no? No vengamos con el discurso de que somos las regias y todo lo podemos y para nosotros no hay límites. Eso es verdad, pero si no tenemos una claridad de cuáles son las trabas discriminatorias que hay que retirar, esas barreras, tampoco vamos a llegar al poder local como debiera ser. Y una de esas trabas es la violencia. Y creo que sería muy importante que quede claro acá para nuestra audiencia que por primera vez ha quedado, después de todo lo que hemos pasado y que ya han referido que el artículo sobre violencia no se pudo aprobar en el momento hace 40 años cuando la convención se aprobó, hoy día la violencia contra las mujeres, la lucha contra la violencia forma parte del derecho consuetudinario internacional. O sea, nadie puede oponerse ahora a justamente hacer política que erradique la violencia contra las mujeres, porque esa violencia que tiene miles de formas, incluyendo formas institucionales, se aplica de una manera mucho más drástica cuando las mujeres son líderes y cuando tienen fuerza política. Y por esta razón hay leyes que están poniendo la violencia política como uno de los elementos dentro para facilitar el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo. Entonces, yo diría que, en resumen, sí hay buenas experiencias que muestran que el liderazgo local de las mujeres es muy importante, pero tiene que ser en todo. O sea, me parece que es muy, muy, muy clave que los movimientos de mujeres entiendan que las mujeres tienen que estar en todos los niveles, desde lo local hasta los niveles nacionales e internacionales. No olvidar que inclusive la representación internacional es importante, tal como lo señala el artículo 8 de la Convención. Gracias. Yo quiero agregar a eso, por favor, porque también hay ejemplos, o sea, estamos todavía muy legalistas aquí, porque o sea, cómo se ha implementado la CEDAW a través de legalmente o oficialmente, entonces, y si hay experiencias, en Estados Unidos hay todo un movimiento que se llama Cities for CEDAW, que entonces la municipalidad hace un decreto municipal adoptando la CEDAW y lo utiliza para su municipalidad. En España también hay, y en algunos otros países, pero no necesariamente tiene que ser también a nivel oficial. También se puede implementar la CEDAW en una universidad, en una escuela, en una comunidad, en un barrio, y tenemos que pensar, como se dice en inglés, outside the box, ¿verdad? También porque los derechos humanos empiezan desde el hogar, y entonces, ¿cómo hacemos para implementar en este hogar rige la CEDAW, ¿verdad? Y qué artículos de la CEDAW vamos a poder poner ahí, pero como les digo, sí tuvimos en los años 80 una experiencia muy linda en algunas escuelas en América Latina de implementar la CEDAW en la escuela por las autoridades estudiantiles que decidieron hacerlo, ¿verdad? Como parte de su mandato. Entonces, sí pensemos en esas formas, que se puede hacer de otra manera, todo se puede hacer de otra manera, incorporar la visión de la igualdad de género, que es lo que la igualdad entre mujeres y entre hombres y mujeres y entre géneros fluidos y mujeres y todas las personas, que sí se puede, si hacemos desde lo pequeñito a lo grande y cada quien hace lo que puede hacer, porque no todas estamos en todos los lugares. Entonces, en el lugar donde una está, es donde una tiene que trabajar por la igualdad. Muchas gracias, Alda y Gladys. Para ir cerrando,
Si, por favor, cada una nos podría compartir un comentario sobre cómo podemos utilizar los mecanismos de defensa los mecanismos de defensa feminista en el contexto actual, así como fortalecer los mecanismos de derechos humanos de las mujeres. ¿A quién le gustaría empezar? Ya. Bueno, en primer lugar, yo diría que es muy importante conocer cómo funcionan estos mecanismos. O sea, el sistema de reportes obligatorios de los estados, parte de la CEDAW. Eso, los grupos tienen que estar informados de cuándo va a presentar el informe del estado, tienen que presentar sus informes, que se les llama informe de sombra, pero por favor son los informes más importantes que el comité lee. O sea, el comité estructura realmente sus preguntas sobre la base de lo que recibe de la sociedad civil. Entonces, este elemento es fundamental. En segundo lugar, los que tienen protocolos facultativos, en el caso nuestro, el protocolo facultativo tiene dos mecanismos, ¿no? Los casos individuales, que tienen que ser estudiados una vez que han agotado la vía interna, si deben ir por la vía del sistema interamericano, que es donde van fundamentalmente los casos de nuestra región, porque obviamente tenemos un sistema interamericano muy sólido, muy fuerte, pero de vez en cuando también prueben y traten de usar la jurisdicción internacional de la CEDAW para presentar casos ante el comité, usando el artículo 2 del protocolo facultativo. El tercer mecanismo, que es muy importante, es el de las investigaciones, que se refiere al artículo 8 del protocolo facultativo. Estas investigaciones evidentemente son solicitadas generalmente por la sociedad civil cuando hay una violación grave y sistemática en un país contra las mujeres en violación a la convención, y tiene que contar con la anuencia del Estado, ¿no? Pero la anuencia del Estado, o sea, generalmente se obtiene y generalmente se hace un informe que es muy contundente. Yo les invito a que revisen estos informes porque realmente han sido muy, muy buenos, muy orientadores y se convierten en un punto de referencia tanto para el Estado como para los movimientos. Y por favor, una última cosa, usen al máximo las recomendaciones que vienen en las observaciones finales después de cada informe periódico. Es muy importante que sea la sociedad civil la que exija su cumplimiento y su implementación hasta el último lugar dentro del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys. Con la misma pregunta, Alda, ¿nos podrías ayudar? Bueno, yo creo que todo lo que dijo Gladys, además de también en usar los procedimientos especiales que tienen un sistema de recepción de quejas mucho más informal, mucho más simplemente no tienen que agotar la vía interna como se pasa con el protocolo facultativo de la CEDAW, pueden solicitar visitas también al país, y bueno, en estos momentos no se va a poder hacer, pero sí pueden mandar quejas que son importantes, que no todos los estados nos hacen caso como en un 40% de las veces, pero por lo menos queda registrado esa forma de discriminación, esa forma de violencia, y cuando pase el EPU, ahí van a poder tomar también preguntas para el Estado, que ahí sí lo toman más en serio los estados, porque son los propios estados los que le hacen los cuestionamientos al Estado. Entonces, también manden las quejas, porque por ejemplo, de esta región recibimos muy pocas quejas nosotras, del grupo de trabajo.
porque también está el sistema interamericano, pero es mucho más lento, es mucho más formal y es vinculante jurídicamente. Entonces pero el hecho de que nos manden una queja a nosotros no quita que después se pueda mandar un caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es haciéndola un poco distinta. Pero yo creo que también muy importante es de verdad conocer como lo que dijo Gladys, pero quiero recalcar esto, y estudiar la CEDAW, estudiar las recomendaciones. Las recomendaciones son casi más importantes que la misma convención ya ahora, porque tiene mucho más carne, tiene mucho más riqueza, y creo que es importante estudiarlas y ir a los cursos. Yo siempre que le propongo a los poderes judiciales un curso sobre la CEDAW, que tengo 30 años de estar en esto, ahora me dice, ¿cómo? ¿De 3 días? Es muy largo. ¿Qué vamos a hacer en 3 días viendo la CEDAW? Le digo, mire, yo tengo un curso de 6 semanas, intensivo, sobre la CEDAW. Entonces, o sea, porque hay que ver todas las recomendaciones, hay que ver todo lo que decía Gladys, por ejemplo, solo en el artículo 5, habría que ver tantas formas, tantos estereotipos, tantas prácticas culturales, tantas prácticas religiosas que discriminan a las mujeres, y eso da para solo sobre estereotipos podría ser todo un curso, y que a los jueces y a las juezas les conviene mucho reconocer eso, porque las sentencias, tenemos un caso, no voy a decir el país ni nada, que nos han mandado del Poder Judicial de ese país, toda la cantidad de estereotipos negativos que hay en sus sentencias sobre las mujeres cuando son víctimas, cuando son victimarias, así, los estereotipos abundan, y es increíble, como que no lo puede creer que eso sea escrito por jueces y juezas, hasta jueces y juezas superiores, que tienen tanta estereotipos en su cabeza, tanta misoginia y tanta falta de conocimiento, porque ni siquiera conocen la CEDAW. Entonces, conocer la CEDAW, aprovecharse de estos webinars y de los cursos para aprender más y compartir con otras lo que es este maravilloso instrumento, con todo lo que tiene, ¿verdad? Que es también las recomendaciones generales y la jurisprudencia, que también es muy importante. Muchísimas gracias, Alda. Y Line, para ya ir cerrando, por favor, también un último comentario sobre cómo podemos utilizar de mejor manera los mecanismos para la defensa feminista en el contexto actual, junto con el fortalecimiento de los mecanismos de protección de derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, a ver, la agenda que estuvimos ya viendo es que tenemos que trabajar con Cancillería, etcétera, pero también con las organizaciones sociales para la defensa de lo que tenemos. Así, asegurar, pero además ampliar los apoyos, ver mucho este tema de los medios, de las redes, etcétera, que ese es un mundo dificilísimo, pero muy importante. Entonces, allí tenemos una serie de trabajos complejos. Segundo, que se puede implementar a los diversos niveles. Pero, ¿qué hacemos? Bueno, listo. Cuando se pasó el tiempo de informe sombra, miren, no es poca cosa cuando se hace eso, se está aprendiendo mucho, la gente va convirtiéndose en experta lentamente con estos informes, pero después también con el producto, que es lo que decía Gladys, con las observaciones y motivos de preocupación, las recomendaciones, y difundir eso y ver si es que se pudiera hacer una red municipal. Creo que en Colombia se tuvo esa red trabajando por aplicarse en municipalidades, ya como municipios. Pueden haber alianzas muy buenas porque hay organismos que tienen interés en esto. Tenemos gente amiga, inclusive, por ejemplo, Terin Chaustegui está presidiendo algo de la OIM o de la Unión de Municipalistas. Entonces, ver cómo podemos hacer en la base, porque sabemos que si está arriba solo, no funciona. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que empezar a trabajar mejor algunos temas. Y el de la violencia política es uno que me preocupa especialmente.
En 12 años, con la única ley del mundo, que era la boliviana, no se logró ni una sola sentencia penal, ¿sí? Entonces, hay un déficit entre nosotras con el tema penal. Tenemos que juntarnos con los penalistas, porque a veces ponemos cosas tan generales. Había uno de los artículos de esa ley que yo decía, no, esto está afectando a los derechos de la ciudadanía. Decía que cualquier cosa que se haga contra una mujer autoridad resulta que era violencia. Y yo me he ido a manifestaciones contra mujeres autoridades porque no me gustaba su gestión. Entonces, no se trata de eso, se trata que afinemos las cosas y que no caigamos en la trampa de querer mandar a todo el mundo preso o unas sanciones tremendas o no poner límites de tiempo. Toda la sanción tiene un límite temporal. Entonces, tenemos cosas que son de aprender nosotras. 2, de construir ahora un programa, digamos, para salir de esto. 3, tenemos toda esta cuestión de defensa del multilateralismo, pero también que sean las cosas más austeras, que puedan responder, que sean eficaces. Y lo que sí sabemos que es eficaz son los órganos de derechos humanos. Entonces, defendamos esto que es precioso que tenemos y que no se mueve, que no tiene más recursos, y tenemos que tener muy claro porque no vamos a poder hacer todo. Tenemos que incluir cosas que nos sirvan y que le sirvan a la gente. Y hay una última cosa que quería decir. En América Latina florecieron las ollas populares, florecieron de nuevo, estos liderazgos colectivos de las mujeres, pero nunca ese inmenso trabajo lo pusimos realmente a la vista para que se pueda transformar en poder efectivo, en una forma de solucionar problemas, etcétera, valorado, porque siempre existió. Entonces, tenemos que valorar esto, darle un rol, etcétera. Tenemos que escuchar también las críticas, que probablemente a veces somos bastante absolutas y bueno, nos cuesta también recibir algunas observaciones. Entonces, sí, tenemos un gran trabajo por delante y ahora, antes que termine la pandemia, tenemos que poder sacar cosas que puedan servir para fortalecer, porque, bueno, los derechos humanos no esperan. Chao. Muchísimas gracias, Line, Alda y Gladys, por esta discusión tan interesante. Ahora voy a ceder la palabra a Ania para que nos lleve a los comentarios finales. Gracias a todas nuevamente y gracias, Priscila. Como ustedes pueden ver, apenas si hemos logrado responder unas de las preguntas que se plantearon, porque cada una de estas son complejas y requieren una respuesta bien estructurada y bien profunda. Y eso es lo que nuestras panelistas han estado haciendo. Entonces, estamos en deuda con ustedes porque no vamos a poder recoger más preguntas. Pero para cerrar, quiero enfatizar algunas cosas que se han dicho. Estos instrumentos de derechos de las mujeres y estos mecanismos de derechos humanos de las mujeres son nuestros. Somos nosotros las mujeres organizadas las que hemos conseguido que se aprueben y somos nosotras las que vamos a mantenerlos a flote en este contexto de crisis. Y para eso, pues nos han dado una serie de recomendaciones las expertas que tenemos en este panel, porque ellas tienen una trayectoria importante y lo han visto en muchas ocasiones desde el origen. En muchas otras ocasiones fueron ellas las que estuvieron redactando, haciendo escritos, y hoy, 30 años después, 20 años después de algunos de estos mecanismos, pueden ver cuáles son los resultados. Entonces, si ellas nos están diciendo algunas cosas, yo creo que son muy valiosas, y es ahí en donde nos dicen, tenemos que utilizar los mecanismos, todos los instrumentos, todas las recomendaciones. Tenemos que afinar la manera en los que estamos utilizando estos distintos documentos, y para eso nos toca ponernos a estudiar, nos toca colaborar con otros grupos, con otros movimientos, nos toca entrar a otras áreas de conocimiento que a veces tenemos algún rechazo porque
árido o porque es muy patriarcal. Sin embargo, tenemos que trabajar más con los expertos penalistas, tenemos que escuchar más a las feministas economistas que llevaban, así como otras feministas, años, décadas diciéndonos la crisis que había en los sistemas de cuidado y que hoy es tan evidente con la pandemia. Necesitamos también construir los puentes y los canales de comunicación con los distintos sectores. Todas las personas que estamos acá conectadas, de una u otra forma somos bastante privilegiadas. Tenemos el tiempo y tenemos la conexión de internet y tenemos la computadora y entendemos y tenemos un nivel de educación. ¿Cómo hacemos para acercar estos mecanismos a otras mujeres que no están acá y que no tienen tantos privilegios o el tiempo para seguir formándose? Y bueno, como decía Aline a lo largo de esta sesión, hay que ser muy autocríticas con el trabajo que estamos haciendo. Y hay que revisar, y hay que corregir, y hay que seguir adelante. Y me gustó mucho el tono de esta conversación porque es muy positivo. Además de que estamos, o a pesar de que estamos en esta pandemia, en esta crisis multidimensional, el virus de la desigualdad, la otra pandemia, la violencia en contra de las mujeres, a pesar de todo, hay mucha esperanza. Y sabemos que Naciones Unidas a veces ha rectificado, eso es muy bueno, y depende mucho también pues, de que estemos como sociedad civil empujando, y también depende de las aliadas que tenemos, aliadas mujeres, hombres, que existen dentro del sistema. A veces dentro de los mecanismos, a veces son los estados, son los delegados. Entonces, busquemos esas formas creativas de seguir trabajando. Y aquí ya voy a cerrar. Bueno, a nombre del Instituto de Educación de los Derechos Humanos de las Mujeres y de la Alianza Feminista por los Derechos, PASH, quiero agradecer a cada una de nuestras panelistas por compartir sus importantes reflexiones sobre este tema. Nos quedamos todas picadas y quisiéramos saber más de un montón de cosas. Tal vez tendríamos que organizar otros webinars. Y bueno, el mensaje desde nuestro equipo, desde nuestra colaboración, porque somos distintas organizaciones e iniciativas las que estamos trabajando para generar este tipo de espacio, es que se vea cómo la CEDAW sigue siendo un instrumento muy relevante y lo tenemos que defender. Es un instrumento vivo, es vital para lograr salir de esta crisis, pero en realidad para tener una vida plena y para garantizar que las mujeres de todos los sectores tengan una vida digna. Esperamos encontrar otras formas para continuar este diálogo. Las vamos a mantener informadas, vamos a compartir más información a sus correos, algunos documentos, enlaces de cosas que se conversaron, de que se tocaron. Y pues finalmente agradecer a quien hace posible que estemos acá sentadas, que es Channel Foundation, Ford Foundation y QP. Con esto acabo. Agradezco también a todas ustedes que están conectadas desde sus países, desde toda América Latina y bueno, y la Marea Verde. Entonces, gracias a todas y terminamos nuestra transmisión.